Esta es la ciudad del oro, una de las 7 ciudades de la leyenda que, como El Dorado, llevó a los españoles hasta el Nuevo Mundo. Borja Cardelús, buenas noches. Buenas noches, Ana. 7 ciudades doradas. El Dorado quizás es la que más nos suena, no sé si es por la película. El Dorado es una leyenda que había en Sudamérica, en América del Sur, de un rey, un cacique que se bañaba todos los días en polvo de oro y se hundía. Pero en el norte, en los Estados Unidos, había otra leyenda que era las 7 ciudades de oro, que legendariamente parece ser que 7 obispos huyendo de la península ibérica las habían creado y ahí estaban. Y entonces eso sonaba, simplemente sonaba. Ciudades y entonces, como esta. Sí. Entonces se comisionó a Marcos de Niza, porque los vecinos de México querían ir a comprobar si era cierto. Pero el virrey Mendoza de México, de Nueva España, comisionó a este fraile que se adentró él solo con un pequeño grupo de compañeros y divisó efectivamente la ciudad de oro, porque Cabeza de Vaca, que lo vimos hace poco, había venido con la noticia de que efectivamente los indios habían visto las ciudades de oro. Entonces Marcos de Niza efectivamente desde lo alto de un cerro contempló una ciudad de oro. Inmediatamente lo que hizo fue, por supuesto, regresar a toda prisa con la noticia para provocar el éxodo de gente allí, ¿no? O sea, que no entró. La vio y dijo, vámonos todos a ocupar la ciudad de oro o a conquistarla. Exacto. Y entonces ya el virrey Mendoza organizó una expedición, la de Francisco Vázquez de Coronado. Vázquez de Coronado es un personaje muy conocido en los Estados Unidos, ¿no? ¿Quién es Vázquez de Coronado? Es uno de los grandes exploradores de los Estados Unidos. Exploró todo el este, al oeste del Mississippi lo exploró todo, ¿no? Y precisamente estimulado por la leyenda de la ciudad de oro. Pero vamos a ver qué es lo que pasó, porque cuando Marcos de Niza y la expedición se juntaron y acudieron los dos a comprobar la veracidad de la leyenda, lo que encontraron fue otra cosa. ¿Qué encontraron? Otra cosa. Porque no encontraron oro, obviamente, no. Si no tendríamos noticia de ello. Encontraron que la ciudad no era de oro, sino de adobe, eran casas de adobe. Y brillaba con el sol. Claro. Vale. Marcos de Niza había visto desde lo alto del cerro al atardecer que había bañado de oro una ciudad de barro, pero al final era una ciudad de barro, una ciudad de adobe, india, lo que había. Estuvieron a punto de linchar al pobre Marcos de Niza, ¿no? Pero como habían llegado ya tan lejos, en realidad tenían que haberse vuelto, pero decidieron seguir adelante, ya que estaban muy adentro de ese territorio nuevo, inédito, que eran los Estados Unidos. Todavía no eran Estados Unidos, claro. Pero entonces decidieron explorarlo y durante los siguientes 2 años Vázquez de Coronado exploró todo aquello. Y sin embargo, eso explica la presencia española en el oeste. Todo el oeste de los Estados Unidos. Efectivamente, esa imagen realmente provocó la entrada de España en el oeste de Estados Unidos. Y Arizona, México, Texas, Colorado, todos los demás del oeste se hicieron españoles, además profundamente españoles. Nuevo México, por ejemplo, es el estado Estos estados de aquí, los estados que del oeste. Algunos formaron parte de la América española. Eran provincias españolas. Claro. Al oeste del Mississippi, de aquí para allá, toda esa parte provocó la ciudad de oro, la ciudad dorada, la penetración española y que formaran parte de la soberanía de España durante 2 siglos y medio aquellos estados. Y lo curioso, termina la historia, en que parece ser que Marcos de Niza no vio en realidad una ciudad de oro, o creyó ver una ciudad de oro, porque a él lo que le interesaba era la entrada de España en el territorio del norte, porque se trataba de evangelizar a los indios. O sea que mintió. Mintió con un fin bueno, digamos, con un fin apostólico, ¿no? Porque él sabía que si no mentía, entre comillas, probablemente no se hubiera producido esa entrada y España no se hubiera posesionado del oeste de los Estados Unidos. Claro, el virrey no hubiera autorizado la expedición. No, porque eran unos territorios, ya tenía bastante con México y con América del Sur y era muy costoso, pero el deseo de la corona de evangelizar a los indios pesaba mucho y sabía
sabía que esa noticia iba a estimular a los vecinos y con ellos la entrada y, en definitiva, lo que quería Marcos de Niza es que los indios de toda esa zona se evangelizaran. Los sioux, los navajos, los comanches, todos los que hemos visto en las películas de vaqueros. Hoy queda mucha presencia española en esa zona de los Estados Unidos, lingüística sin ir más lejos. Ahora bien, esos territorios los fue perdiendo poco a poco la corona española, o vendiendo. Los perdió todos. Pero curiosamente, todo lo que hemos visto, y es interesante decirlo, todo lo que hemos visto en las películas del oeste, el vaquero, la conducción de las vacas, el rancho, el rodeo, el lazo, todo eso es español, puramente español, concretamente de las marismas del Guadalquivir, porque las marismas donde se manejaba el ganado a caballo exportaron ese modelo a América, y uno de los lugares donde más afincó fue en el oeste de Estados Unidos. Luego Hollywood, ¿qué hizo? Le pareció muy bonito todo aquello, muy estético, lo incorporó al cine de Hollywood y lo exportó a todo el mundo como producto norteamericano, siendo así que es un producto andaluz de las marismas del Guadalquivir. No nos hemos sabido vender. Desde luego, eso lo comprobamos aquí cada domingo contigo. Borja, Sí. Un placer. Muchas gracias. Gracias, feliz semana.